Muy buenos días, hermanos. Qué lindo es poder estar juntos y qué bueno es, y le damos gracias a Dios, poder utilizar la tecnología como un instrumento para poder hacerlo. Estamos en una semana particular, una semana especial, la cual la recordamos como la Semana Santa, en la cual fuimos recordando la obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y en este domingo nos toca la parte victoriosa de esa historia. Y vamos a ir a nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 1, y déjenme leerles algunos versículos. Dice el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vivimos días particulares, días en los cuales, depende del contexto en el cual nos estemos manejando, o con quién estemos, o cómo nos sintamos, pasamos por momentos por ahí de frustración, de debilidad, cuando sentimos a veces que las cosas nos superan. Pero qué hermoso es saber que tenemos un Dios vivo, un Cristo victorioso, un Cristo que resucitó, un Cristo que ahora mismo está con nosotros y que nos escucha, y al cual podemos acudir en todos los momentos y en el cual podemos confiar. Gloria a Dios por su obra en la cruz y por su resurrección, porque si no fuera por eso, nosotros ahora estaríamos en la perdición. ¿Y qué les parece si tenemos una oración para encomendar en sus manos toda esta reunión que empezó ahora? Nuestro Dios y Padre, te damos gracias en primer lugar, porque nos amaste de una manera que a veces no llegamos a entender. Entregaste a tu Hijo para que muriera en una cruz, pero la muerte no lo pudo retener, y como leíamos recién, resucitaste victorioso. Y te damos gracias por esa obra, que nos permite ahora también acceder a tener una relación contigo. Queremos seguir conectados a la fuente, queremos seguir conectados a lo que quieres para cada uno de nosotros, y es por eso que encomendamos toda esta reunión en tus manos, para que podamos salir bendecidos con tu palabra, para que podamos también alabarte por todo lo que sos y representás para cada uno de nosotros. Y te dejamos entonces esta reunión y la hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ahora tener un momento para alabarle, un momento para cantar. Así que los invitamos a ustedes desde sus hogares, donde nos estén viendo ahora, que le canten al Señor, que le cantemos, sabiendo que Él nos está escuchando y sabiendo que Él está deseoso de aceptar nuestra alabanza.
día vamos a tener, hermanos, una participación musical. Así que nos vamos a disponer a salir bendecidos a través de las letras y de las melodías con las cuales nos guíen nuestros hermanos.
Y ahora, hermanos, nos disponemos a continuación a escuchar de la palabra de nuestro Dios a través del hermano Pablo López, dentro del marco del tema general de este mes, que es una cuestión de actitud, teniendo como subtema los que vituperan. Buenos días, queridos hermanos. Seguimos con esta metodología de poder compartir la palabra de Dios por medio de los videos. Seguimos con este aislamiento. No tenemos muy definido hasta cuándo, pero qué bueno es saber de que aún así podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, escuchando en algunos casos, en otros casos escuchando y viendo como en este, pero qué bueno que es poder seguir sabiendo de que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Lo puede hacer todos los días por la meditación que cada uno de nosotros podamos tener en nuestro hogar, pero también por estas actividades de la congregación que se hacen vía internet y poder los unos por los otros, poder ser más fuertes en las cosas del Señor escuchando su palabra. Qué bueno que podamos entender que este era un poco el sentir que había en aquellos primeros hermanos cuando recibían las cartas, en aquel instante escritas generalmente en cautiverio, generalmente cuando estaban aislados de todo el resto de la sociedad, y nos toca a nosotros vivir un momento similar en este sentido, aunque hoy con las tecnologías se hace todo mucho más rápido. Y hoy el tema que nos han propuesto los hermanos tiene que ver con el vituperio. El hermano Fernando el otro día nos había empezado a introducir sobre el tema de las actitudes que podemos tener que pueden aportar en problemas entre los hermanos y entre la congregación y entre el pueblo de Cristo. Y hoy el tema nos vincula muchísimo a esta fecha, ya que estamos pensando en estos días de Semana Santa. Cada primer día de la semana para nosotros es un día santo, un día apartado, un día donde podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos hacer cada día de nuestra vida, pero tal vez se acentúa un poquito más al pensar que en días como estos el Señor también entregó su vida por cada uno de nosotros. Y al poder hablar del vituperio, esto que quiere decir que es un insulto o una deshonra sobre una persona por su forma de actuar o por sus costumbres, que busca el hecho de hacer que la persona sea una persona indigna por su conducta o por la forma en que piensa. Pero quisiera dividir esto en dos partes. En primer lugar, poder mirar el vituperio de Cristo, el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó, y en segundo lugar poder aplicarlo a las relaciones que podemos nosotros tener los unos con los otros, a veces soportando el vituperio y a veces nosotros provocándolo sobre otras personas. Por eso vamos a ir en primer lugar a la carta a los Hebreos. Allí encontramos bastante sobre este tema y especialmente les invito a que puedan buscar en sus Biblias en Hebreos capítulo 13. Vamos a comenzar en el capítulo 13 la lectura a partir del versículo 12. Y allí encontramos la escritura que dice lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Sin lugar a duda, Hebreos es un libro maravilloso cuando habla del sacrificio y de la obra del Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Y así dice la palabra de Dios entonces en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de alabanza, de labios, que confiesen su nombre. Aquí empieza a hablar el escritor a los hebreos justamente sobre lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. En estos días, sin lugar a duda, estamos recordando todos aquellos acontecimientos. Podemos repasar en la palabra de Dios cada una de las cosas que Jesús hizo durante esta Semana Santa. Como en primer lugar entró. La Semana Santa comienza justamente con una entrada a Jerusalén. Aquí está diciendo que Jesús salió del campamento, ¿no? Dice que padeció fuera de la puerta.
Qué importante es ver que la Semana Santa comenzó entrando por esa puerta, entrando ante las canciones y los cantos de Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Pero sabía que muy pocos días después, esa misma puerta o alguna de esas mismas puertas, él iba a tener que transitar, pero no para entrar, sino para salir. Y ese momento en que iba a salir justamente llevando la cruz y mostrando una apariencia totalmente diferente. Aquí entraba, en aquel domingo entró montado sobre aquel animalito y todos ponían las palmas y los mantos para que la bienvenida al rey sea realmente así. Sin embargo, 4 días después, ese mismo Señor iba a ser maltratado. Cuando nosotros vamos viendo, especialmente desde temprano, aquel día viernes, donde iba a ser crucificado, cómo fue maltratado. Anteriormente había sido maltratado muchas veces por palabra, pero aquel momento se transformaron todas aquellas cosas en bofetadas, en escupidas, en frases realmente terribles de escuchar. Y él, que era el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el que tenía huestes de ángeles a su disposición, mostró amor y comprensión de cada uno de ellos. Hay un momento especial cuando el Señor Jesús es llevado delante del concilio. Y allí en el concilio, o en el Sanedrín estaba allí, y empiezan a presentarle a aquellos testigos falsos, aquellos mentirosos, aquellos que iban a sembrar falso testimonio sobre el Señor Jesucristo. Y cuando no veían que podían encontrar nada en el Señor, ni el Señor reaccionaba en forma contraria como ellos buscaban, mostrando que podía ser pecador. Y sin embargo, cuando le preguntan si era el Hijo de Dios y él dice que sí lo era y lo afirma, entonces ahí es donde ellos lo acusan de blasfemia y empiezan a ofetearlo y empiezan a hacerle cosas. Pero allí dice la palabra de Dios que había uno observando. Y allí estaba Pedro. Estaba Pedro allí afuera observando todas aquellas cosas. Y sabemos cómo 3 veces las personas que estaban allí, el contexto era muy contrario. Estaban maltratando de una forma terrible ya al Señor Jesús en aquel lugar, y esa mujer que se acerca y le dice a Pedro, pero tú no eres uno de ellos. No, no lo soy. Y después otra persona, y así 3 veces hasta que canta el gallo. Pero las Escrituras dicen que Jesús estaba siendo muy maltratado, que estaba sufriendo y empezando a sufrir como ya lo había hecho desde el monte cuando había estado orando el peso de cada uno de nuestros pecados. Se dio vuelta, observó a Pedro y con su mirada de amor le mostró que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, él iba a perdonar a aquel que cree en él. Y por eso Pedro salió. Y por eso Pedro salió y lloró amargamente porque había traicionado o había negado a su Señor, tal cual como el Señor le había dicho anteriormente. Y sin lugar a duda, Pedro ya no fue el mismo. Pero el Señor salió y sabemos todo cómo Pilato lo castigó, cómo los soldados ante el pedido de Pilato lo castigaron. También vemos cómo después se le pusieron aquellos mantos o cómo Herodes también se burló de él en cada momento, y él enmudeció. Él estaba dispuesto a llevar todo aquel vituperio, aquellas cosas que era contra él por lo que él hacía, por lo que él decía, por lo que él actuaba, no mostrando en él ningún tipo de cosas malas contra nadie, sino todo lo contrario. Todos aquellos fueron testigos, y el Señor Jesús se los pudo decir varias veces: ustedes fueron testigos de todas estas cosas que he hecho y que he dicho. ¿Por qué vienen a mí con palos? ¿Por qué vienen a mí de esta manera, como cuando fue detenido? Qué maravilloso es cuando podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo, que aun cuando llevaba la cruz y sufría el vituperio, y ahí se cumplían las Escrituras cuando dice que le va llevando hacia afuera del campamento. Él fue hacia fuera del campamento cada noche cuando iba a orar, pero esta noche sería una noche especial, o esta tarde, o esta mañana, ya que cuando salió con la cruz era las 9 de la mañana cuando llegaron a aquel monte, el monte de la calavera, el monte del Gólgota,
cuando Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y aún estando en la cruz, y aún con el dolor que le propusieron aquellos clavos en sus manos y en sus pies, aún escuchando las blasfemias de aquel que estaba al lado de Él y aquel en otra cruz, o aquellos sacerdotes que aún seguían mirándole y se seguían riendo. Sin embargo, Él no menospreció lo propio, como dice allí en Romanos, en capítulo 12, versículo 2. Es decir, Él no se concentró en la vergüenza que estaba pasando, en lo que Él tenía que soportar, en las blasfemias y en el rechazo que estaba allí, sino que Él sabía que todo eso estaba mucho más allá de un propósito maravilloso de Dios, el poder hacer que aún esos que los estaban maltratando a Él pudieran reconocerle que Él era el Mesías, que Él era el Cristo y que Él era el Salvador del mundo. Y no pasó tanto tiempo como para que ellos pudieran reaccionar. Aquel momento en que aquella mediodía se volvió en plena noche. Empezaron a notar a todos aquellos que lo rodeaban, aún aquellos soldados que estaban tan acostumbrados a maltratar, a crucificar, y que lo iban a hacer realmente durante un tiempo más. Sin embargo, aquel momento fue un momento donde se pudieron dar cuenta que aquella persona a la cual estaban crucificando no era un reo más. Aquel hombre que estaba tan acostumbrado a la violencia pudo exclamar: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y todas aquellas personas, después de aquel día, volvieron golpeándose el pecho. Y el Señor Jesús todavía tuvo que soportar varias cosas más. Ya no por nuestros pecados, porque ya la cruz fue cargada en aquel momento. Todas nuestras culpas cayeron sobre Él. Por su llaga nosotros hemos sido curados, como decía el profeta Isaías 700 años antes. Pero luego tuvo que soportar la poca fe de aquellos que habían estado con Él. No solo tuvo que soportar la traición de uno de ellos, como fue el de Judas, sino la incredulidad de Tomás. Y cuántas cosas el Señor tal vez hoy mismo tiene que estar soportando de cada uno de nosotros, que Él está esperando que haya una reacción diferente. Por eso aquí el escritor a los Hebreos está proponiendo, dice, así como Jesús, por santificar a su pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Padeció fuera de la puerta. Por eso aquí nos está instando a que nosotros, cada uno de nosotros, salgamos pues. ¿A dónde? Dice que salgamos pues a Él. Aquí la propuesta es de que nosotros nos podamos identificar con Cristo. Muchas veces hablamos de que el primer paso de identificación con Cristo, luego de haberla aceptado como nuestro Salvador personal, es pasar por las aguas del bautismo, y así es, porque así las Escrituras nos enseñan. Pero el Señor Jesús quiere que cada día nos podamos identificar con Él. Vivimos en un tiempo de desprecio, vivimos en un tiempo de violencia, donde los unos a los otros, donde podemos ver cosas tales como que a cierta hora del día se aplauden a los médicos y después se los desecha si viven en el mismo departamento o en el mismo edificio, donde la gente cada vez con esto del aislamiento a veces se ponen aún más violentos de lo que eran antes, o que empieza a haber tantas consecuencias, tal vez en la salud, pero también en lo emocional y por supuesto también en lo económico. Y cada una de esas cosas a veces van contagiando, porque todo eso pasa y justamente pasa dentro del campamento. Por eso el Señor nos invita a salir fuera del campamento, pero no salir a cualquier lado, sino salir a Él, porque Él ya lo hizo una vez. El sacrificio de Él fue salir de allí, y cargando su cruz salió de Jerusalén y fue a aquel monte, el monte cercano al lugar donde Él casi todos los días, o mejor dicho, todos los días iba a orar al Padre. Era el momento de intimidad, y por eso el Señor nos invita que aún en estos momentos donde cada uno de nosotros estamos aislados, o aún aquellos que tienen que salir a cumplir ciertas tareas porque son trabajadores esenciales, o a los que nos toca salir a comprar en alguna oportunidad algún tipo de alimento para nuestra familia, podamos saber y podamos entender que el apóstol es muy claro. Hay un pasaje que a mí me gustaría compartir con ustedes también, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En estos días veía una noticia donde un policía, creo que en la provincia de Tucumán, se paraba delante de todo el escuadrón de policías y se ponía muy enérgicamente a orar a Dios. Le estaba pidiendo que los cuide porque iban a salir en la calle para que ellos no se contaminen del coronavirus, no tienen el virus y podían realizar su tarea, que es bastante difícil en estos días. Y los periodistas que estaban en el noticiero desacreditaban estas cosas. Decían como que era una imposición doctrinal de una religión, como que todos los demás policías no podían elegir si querían orar o no. Fíjense, se estaba desacreditando, como hablamos, el significado de vituperio, se estaba deshonrando el actual de una persona, el actuar, cuando nadie había presentado ninguna queja, por lo menos la noticia no lo presentaba, de que alguien se había quejado de los policías porque lo obligaban a orar. Y era algo público, pero qué bueno que es que aquí en Pedro hace una distinción. Nosotros podemos ser vituperados por dos razones. Una es la que el Señor espera de cada uno de nosotros, que es la que por identificarnos con Cristo. Como este Señor le pareció que cuando pidió la oración, los periodistas lo vituperaron. Dijeron varias cosas y bastante fuertes de él, sin darle una oportunidad a que él pudiese hablar, por supuesto. Pero aquí el Señor también nos está diciendo, cuidado, que no vaya a hacer cosa que el vituperio sea con razón. Es decir, por eso dice, no se mezclen con los del campamento, no se mezclen con lo del mundo, no hagan las mismas cosas que hagas en el mundo. Muchas cosas se publican hoy en las redes sociales, muchas cosas aparecen en los estados de WhatsApp, videos y demás. Tenemos que tener cuidado de cuáles son las cosas que dan testimonio de la verdad. Tenemos que tener cuidado de no usar la palabra de Dios para fundamentar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo. Sabemos que el coronavirus es el resultado de lo que ha sido el pecado con la humanidad. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero no es Dios el que ha mandado este castigo a la humanidad. Los castigos que Dios va a mandar verdaderamente y fuertemente van a ser aquellos que van a suceder cuando nosotros no estemos aquí en la tierra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que el vituperio venga realmente basado en que estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada y como Dios enseña en su palabra, pero no aquellas cosas en las cuales el mundo se pueda reír de nosotros porque decimos una cosa pero hacemos otra cosa, como por ejemplo despreciar a un hermano o despreciar a otra persona. La palabra de Dios nos muestra claramente que el Señor Jesús, hay allí en Juan 4, cuando el Señor Jesús se presenta con la mujer samaritana. No tenemos mucho tiempo porque debemos ser breve, pero a mí me llama la atención este hecho porque los samaritanos y los judíos durante casi 900 años se habían llevado mal. Todo aquello que había surgido de la división del pueblo de Israel en la antigüedad después del reinado de Salomón, donde Samaria pasó a ser la capital del reino del norte o Israel y Jerusalén la del reino del sur o Judá, y los judíos de Judá con los samaritanos de Samaria habían tenido esta relación ya que los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos, es decir, los conquistadores habían traído gente de otros pueblos. ¿Para qué? Para que se mezclen con aquellos, y ellos lo aceptaron y empezaron no solo a mezclarse físicamente a tener hijos con ellos, sino que también empezaron a absorber muchas culturas y costumbres de los pueblos paganos. Y es ahí donde la división entre judíos y samaritanos empezó a ser más notable. Ahora, cuando Jesús allí en Juan empieza su ministerio, luego de ir a la boda de Caná y demás,
le muestra y le está tratando de enseñar a los discípulos una enseñanza impresionante. Los hace pasar justamente por aquellos que eran vituperados. Eran vituperados porque tenían otras costumbres. Por eso estaba la discusión si había que adorar a Dios en el monte donde ellos adoraban o en Jerusalén. Y cuando los discípulos vienen y dice que la Biblia que se maravillaron porque Jesús estaba hablando con una mujer. Y encima esa mujer era samaritana. Las mujeres samaritanas eran aún mucho más despreciadas que las mujeres muchas veces en el pueblo de Israel. Esto era parte de la costumbre, era digno de vituperio. Y sin embargo el Señor Jesús mostró que el amor de Dios va mucho más allá de todas las costumbres o las formas de actuar. Aquellos hombres podían llegar a ver a Jesús y decir y vituperar sobre él. ¿Por qué? Porque sus costumbres mostraban lo contrario. Pero primero él le mostró su amor, le mostró su poder, y por eso habló a aquella mujer, y aquella mujer viene. Y por eso va y anuncia a todos sus conocidos lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque había reconocido que él era el Mesías. Y por eso el Señor le dice, no dicen que faltan meses para la siega. Claro, las costumbres, el mundo, el tiempo, dice eso. Pero dice el Señor, no, miren, levanten la vista, ya los campos están blancos. ¿Qué quiere decir? Ya es el tiempo donde el vituperio que el hombre hace sobre los demás tiene que cesar. Ahora el vituperio va a ser cargado en el Señor Jesucristo. Ahora ese vituperio iba a ser llevado a la cruz y clavado de una vez por todas. Y no debemos nosotros vituperar a ninguno de aquellos, ni a los que no tienen a Cristo, y mucho menos a los que tienen al Señor Jesucristo como su Salvador personal, a los que pertenecen al pueblo de Dios. Por eso los consejos de la palabra de Dios son maravillosos. Cuando allí en Pedro nos dice, tengan cuidado de que el vituperio sea por servir a Cristo y no por menospreciar a un hermano, no por aquellas cosas. Mire, hay una lección maravillosa también allí en el Evangelio según San Mateo. El Señor había dicho en Mateo capítulo 5, en el versículo 11, le había dicho, bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué palabra la del Señor? ¿Saben qué es mentir? La palabra mentir viene de mente. Tenemos muchas palabras en nuestro diccionario, por ejemplo, voluntariamente, es decir, una mente voluntariosa, o violentamente, una mente violenta. Y entonces el Señor le está diciendo, miren, mientras vituperen a ustedes, pero eso es una mentira, serán bienaventurados. Cuando el Señor Jesús estaba justamente frente al concilio, dice que no encontraban forma de culparle. Entonces, ¿qué trajeron? Dice allí en Mateo capítulo 26, versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos, es decir, buscaban en qué condenar a Jesús y en qué tomarlo como que él se había equivocado, que él había hecho algo malo. Dice, pero como no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué había dicho el Señor? ¿No había dicho eso? Pero cuando revisamos la palabra de Dios, estos señores dijeron que Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El Señor había hablado de eso, pero no había hablado del edificio. Y además había dicho, derriben el templo y yo en 3 días lo reedificaré. Y no estaba hablando del edificio, sino estaba hablando de sí mismo. Es decir, a lo que quiero llegar es que muchas veces lo que sucede es que escuchamos una cosa, pero tal vez luego la queremos modificar a nuestro antojo. Y acá donde viene la mentira. Nuestra mente nos lleva a buscar tal vez una ganancia, tal vez quedar bien parados o lo que sea, a poder cambiar algo que se ha dicho, alguna palabra que se ha dicho, para tal vez vituperar a alguien. A veces vamos a ser vituperados. El Señor Jesús fue vituperado con algo que Él dijo, pero que en primer lugar fue mal interpretado y en segundo lugar algo fue cambiado para que se convirtieran en testigos falsos. Tengamos cuidado que cada uno de nosotros en estos días
donde nuestra comunicación mayormente es justamente por las redes sociales y demás, a interpretar bien. No es fácil interpretar una carita, un texto, porque no sabemos con qué ánimo hay detrás. Por eso es ahí donde el Señor nos invita a salir fuera del campamento, a no usar las mismas herramientas que el mundo usa, al poder, dice, salir a Él. ¿Para qué? Para no solamente identificarnos con Cristo, sino también compartir el compañerismo con Cristo. ¿Se acuerdan cuando hace poco tiempo atrás hablábamos de que el Señor Jesús nos invitaba a llevar su yugo? ¿Qué es llevar su yugo? Es decir, compartir el mismo yugo a la misma altura con el Señor Jesucristo. Y no podemos ir a la misma altura del Señor Jesucristo si no padecemos su mismo vituperio. Es decir, de a poco, todas estas cosas nos tienen que ir mostrando que el Señor cada vez está más cerca. Y así como cuando el Señor estuvo más cerca de la cruz, mayor fue el vituperio, también cuanto más cerca sea la venida del Señor Jesucristo a arrebatarnos, también va a ser más fuerte el vituperio, pero también va a ser mayor el desafío de cada uno de nosotros de soportar ese vituperio como Cristo lo hizo, pero también el tener cuidado de nosotros no ejercer el vituperio, ni por los que no tienen a Cristo como Salvador personal, porque sus mentes están confundidas, tus mentes están bajo el maligno. Es ahí donde el Señor Jesús, en tantos ejemplos de la palabra que no podemos compartir por una cuestión de tiempo, nos demuestra que es el momento ideal para mostrar el amor de Dios. Claro que Dios es un Dios justo, claro es un Dios que los va a condenar, pero sobre todas las cosas, como Juan arranca allí en Juan 3:16, que de tal manera nos amó el Señor, que mandó a su Hijo unigénito. Ese es el mensaje primario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que continúa. Lo tuvo que mandar porque nuestros pecados nos condenan. Ojalá que podamos en estos días seguir compartiendo la palabra de Dios y sobre todo, jamás vituperar a un hermano. Jamás vituperar, porque ese hermano también debe llevar el yugo con el Señor Jesucristo. Él también va a tener que soportar nuestro vituperio, pero en cuanto de nosotros, la bienaventuranza del Señor está cuando nos vituperen mintiendo. Si tienen razón, estamos en un verdadero problema de testimonio, pero sobre todo estaríamos en un verdadero problema de identificarnos con Cristo. Por eso el Señor hoy nos necesita a su lado. Hoy nos necesita. Él llevó la cruz. Simón de Cirene lo ayudó a llegar allí arriba, pero Simón no tuvo que cargar el pecado de todos nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Pero hoy el Señor nos invita a salir fuera del campamento. Qué curiosidad. Nos tenemos que quedar en casa, puertas adentro, pero el Señor nos dice que nuestro corazón debe estar puertas afuera. Nuestro corazón debe estar fuera de todo lo que es este sistema mundo, para que podamos cada día más crecer en las cosas de Él y cada día más poder identificarnos con Cristo, pero sobre todo poder sentir el compañerismo de los unos por los otros, que solo es posible si tenemos un compañerismo estrecho con el Señor Jesucristo, pues Él es el que nos une. No nos une una amistad humana, sino que nos une la amistad en Cristo Jesús. Y solamente es posible cuando estamos en compañerismo con el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, y quisiera terminar estos momentos con una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque nuevamente podemos recordar un primer día de la semana lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque Él ha sufrido el vituperio por cada uno de nosotros. Él es nuestro ejemplo, que como dice tu palabra, que cuando lo azotaban o lo escupían, Él no respondía de la misma manera. Señor, ayúdanos a ser imitadores de Cristo, a identificarnos con Cristo, llevando también el vituperio que a veces tenemos que llevar simplemente por ser tus hijos, por hacer las cosas como tú te agradan. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, bendice cada uno de los hogares de los hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren en este momento, que se vean fortalecidos por ti, aún en los momentos de aislamiento, aún en los problemas que pueda haber en sus hogares por
la economía o por la salud, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos cada día estar alineados contigo y llevar su yugo, Señor. Ayúdanos y perdónanos si hemos vituperado a alguno de nuestros hermanos o a algunos que no son nuestros hermanos. Ayúdanos a pedir perdón y, Señor, mostrar tu amor constantemente y cada día por cada uno de los que nos rodea. Nos dejamos todo esto en tus manos, agradeciéndote por la obra maravillosa que el Señor Jesús hizo a nuestro favor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, hermanos, le damos gracias a Dios por haber podido compartir este tiempo juntos. Le damos gracias a Dios, como dijimos al principio, por poder utilizar este medio de la tecnología para poder estar conectados. Y los invitamos a seguir haciéndolo el próximo miércoles 15, como todos nuestros miércoles, en la reunión de oración, y el domingo 19, como hoy. Sigamos orando los unos por los otros, ¿sí? Tengámonos en cuenta nuestras oraciones. A continuación después aparecerán en pantalla los motivos para que podamos, y los pedidos, para que podamos tenerlos en cuenta a la hora de elevar nuestras oraciones a nuestro Dios. Gracias, hermanos, por este tiempo, por seguir conectados, y deseamos realmente que Dios los bendiga.